Antes de que empecemos la historia de esta noche, quiero que imagines algo conmigo. En tu oficina es tarde, mucho después de la hora en que la mayoría de las luces de la oficina se apagan. Un padre soltero, agotado de un doble turno, deambula hacia una habitación a la que nunca debió entrar y encuentra algo que no debería existir. Algo que lo detiene en seco, algo que cambia la forma en que entiende todo lo que creía saber sobre la mujer que amaba. Desde ese momento en adelante, nada en su tranquilo mundo volverá a ser lo mismo. Esta es una historia sobre la verdad enterrada profundamente, sobre el amor que sobrevive incluso en silencio, y sobre las formas inesperadas en que nuestras vidas pueden chocar con un poder mucho más grande que nosotros. Así que acomódate, respira hondo y deja que la noche te abrace por un rato, porque lo que estás a punto de escuchar es un viaje de coraje, compasión y el tipo de fuerza que solo descubrimos cuando la vida no nos da opción. Empecemos. Padre soltero conserje pregunta a multimillonaria: ¿por qué está la foto de mi esposa en su oficina? Entonces lo increíble. Caleb Warren había aprendido a leer el silencio de la manera en que otros hombres leen el clima. Y esta noche, el silencio dentro de Astroline Tower también se sentía mal. Aún demasiado frío, demasiado pesado con el zumbido de máquinas que nunca se detenían. El edificio respiraba en susurros mecánicos, el débil zumbido de los paneles fluorescentes, el suave susurro de las rejillas de ventilación que empujaban aire frío a través de pisos pulidos, el latido distante de generadores enterrados en algún lugar muy abajo. A medianoche en el piso 42, esos sonidos lo envolvían como un recordatorio de que no pertenecía aquí, no en un lugar donde cada pared olía ligeramente a perfume caro y dinero. Pausó su carrito de limpieza junto al ascensor, exhalando a través del dolor en su pecho. Un piso más, Caleb, murmuró. El alquiler no se va a pagar solo. Su teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un nombre que suavizaba cada borde áspero de su noche. Laia. Tocó responder y su diminuto rostro apareció enmarcado por rizos desordenados y una manta de dinosaurio subida hasta su barbilla. Inmediatamente notó el jadeo áspero en su respiración. «Hola, rayito de sol», susurró, «usando tu inhalador antes de dormir». Laia asintió. Escuchó el débil clic plástico de la tapa del inhalador, luego su pequeña inhalación, fina, sibilante, pero valiente. «Papi, ¿vienes a casa pronto?», tragó. Ese sonido lo golpeaba cada vez, como alguien presionando un pulgar en un hematoma fresco. «Tan pronto como termine el trabajo especial esta noche, duerme bien, ¿ok? Papi te ama más que a todo». Ella rió débilmente. «Más que la pizza». Él sonrió. «Incluso más que la pizza». Cuando la llamada terminó, el silencio regresó más agudo ahora. Alcanzó el bolsillo de su camisa, sacó el aviso de alquiler vencido doblado con esmero en las esquinas por haber sido abierto y redoblado demasiadas veces. No necesitaba el recordatorio, pero lo miraba fijamente, de todos modos. Entonces el walkie-talkie en su cinturón crepitó. «Warren, te necesito en el piso 42, oficina del CEO. Derramamiento después de la cena de previsualización para inversores. Oficina del CEO, el lugar donde se suponía que personas como él debían moverse en silencio, rápidamente, invisiblemente». Empujó el carrito hacia adelante. El ascensor se abrió a un mundo diferente. La alfombra aquí no susurraba. Había absorbido el sonido hasta que se sentía como si estuviera caminando dentro del sueño de otra persona. El aire olía ligeramente a jazmín y a algo suave como algodón, como sábanas recién sacadas de una secadora. Aroma extraño para un piso corporativo.
Se movió por el pasillo, pasando paredes forradas con arte abstracto que nunca pretendería entender. El emblema de Astroline brillaba sobre cada puerta, metal frío capturando débiles ecos de sus pasos. Cuando llegó a las puertas dobles de cristal del CEO, encontró una ligeramente entreabierta. Una tenue corriente de aire salió, fresca, perfumada, inquietante. Empujó el carrito dentro. La habitación estaba tenue, excepto por el distante resplandor de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas de piso a techo. En algún lugar muy abajo, podía escuchar bocinas de tráfico amortiguadas por la distancia, motores rodando como olas cansadas. En el suelo, cerca de una mesa de mármol, yacía un vaso de vino tinto derramado. Su fuerte olor afrutado se mezclaba con el olor metálico más frío del cristal roto. Se arrodilló, recogiendo los fragmentos, escuchando el frágil tintineo mientras cada pieza caía en su cubo. Pero ese aroma a jazmín y algodón seguía rodeándolo, rozando la memoria. Lo conocía demasiado bien. Era la vela que su esposa solía quemar en su pequeño apartamento, la que encendía después de que Laia se dormía. Cuando finalmente tenían unos minutos tranquilos juntos, se congeló. Ese aroma no debería estar aquí, no en este lugar, no en esta torre. Una oleada de inquietud lo recorrió. Se enderezó lentamente, limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo, y se giró hacia la pared opuesta a las ventanas. Un foco suave iluminaba un único retrato enmarcado. Su garganta se apretó, se acercó. El zumbido de las rejillas de ventilación se hizo más fuerte en sus oídos. Cada paso sonaba más pesado, y entonces dejó de respirar. Allí estaba ella, sonriendo con una bata de laboratorio blanca, su cabello recogido suavemente detrás de una oreja, sus ojos cálidos con el mismo fuego tranquilo del que se enamoró, el mismo hoyuelo cerca de la comisura de su boca, el mismo pequeño lunar en forma de media luna debajo de su labio inferior. Su esposa Grace, muerta hace 3 años, enterrada en un pequeño cementerio 2 pueblos más allá, desaparecida en un accidente de tormenta. Todavía lo revivía en pesadillas. No podía moverse, no podía parpadear. La placa debajo del retrato brillaba dorada. Dr. Grace Lorne, científica visionaria, hija amada. No. Respiró. Su voz se quebró. No. No, eso no está bien. Su pecho se apretó. Tú, Grace Warren, tú eras mi esposa. Tú eras. Su mano se extendió hacia el marco, pero no lo tocó. Temía que pudiera desaparecer, o peor aún, permanecer exactamente igual. Su pulso golpeaba tan fuerte que casi no escuchó el clic de los tacones detrás de él. Entonces se abrió una puerta. Una voz aguda y dominante atravesó la habitación. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Él se dio la vuelta. Vivian Lorne, la mujer cuyo nombre todos en el edificio susurraban, la multimillonaria CEO que podía despedir a un hombre con una mirada, estaba enmarcada en la puerta. Sus tacones golpearon el umbral con una autoridad nítida. Él pudo escuchar su respiración constante pero perpleja mientras asimilaba la escena. Los empleados no están permitidos en esta oficina después de horas sin autorización, dijo, cada palabra tallada en hielo. ¿Por qué estás tú? Ella se detuvo. Su mirada siguió la suya, aterrizó en el retrato. Algo en su respiración se detuvo, apenas audible, pero suficiente para que él escuchara la fractura. La voz de Caleb tembló. ¿Por qué? ¿Por qué está la foto de mi esposa en su oficina? Vivian parpadeó, turdida. ¿Su esposa? Su voz se quebró en la última palabra, y la habitación, su silencio, su aire frío, su fantasma de jazmín y algodón, se encogió en una sola pregunta imposible.
Ninguno de ellos pudo escapar por un largo momento. Ninguno de ellos se movió. La oficina se sintió más fría que antes, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Caleb podía escuchar el débil zumbido de la ventilación, el latido distante del tráfico muy abajo, y el ritmo salvaje y desigual de su propio corazón latiendo en sus oídos. Vivian Lorne dio un paso lento hacia adelante, cada clic de tacón agudo y deliberado. Explíquese, dijo, aunque el acero en su voz vaciló. Caleb tragó con dificultad. Yo le dije que esa mujer en la foto es mi esposa, Grace Warren. La respiración de Vivian se tensó. No, esa es la doctora Grace Lorne, mi hermana, su hermana. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Sacudió la cabeza, las palmas sudando. Grace Warren. Ella murió hace 3 años, accidente de coche. Estuvimos casados 8 años. Su voz se quebró. Tenemos una hija. Los ojos de Vivian se entrecerraron con sospecha, volviendo a su tono. ¿Esperas que crea eso? ¿Que mi hermana, desaparecida por 10 años, se fugó, cambió su identidad, se casó con un conserje, tuvo un hijo y nunca una vez me contactó a mí o a alguien de nuestra familia? Ella soltó una exhalación baja y sin humor. Esa es una historia extraordinaria, señor Warren. Él se encogió ante su énfasis en conserje. No me importa si me cree, dijo suavemente. Conozco su rostro. Conozco el sonido de su risa. Sé cómo tarareaba cuando cocinaba. Conozco la cicatriz que tenía en la muñeca por intentar abrir una pizza congelada con un cuchillo sin filo. Esa mujer, su hermana, es mi esposa. Vivian apretó sus labios. Algo se tensó detrás de sus ojos. Se movió bruscamente a su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Seguridad. Presentarse en la oficina del CEO del piso 42 inmediatamente. Caleb se tensó. No estoy mintiendo. Eso es para que yo lo decida, respondió ella. Los pasos en el pasillo resonaron más cerca, medidos, metódicos, lo suficientemente pesados como para que Caleb los sintiera a través de la alfombra. Pero entonces Vivian no lo despidió. No gritó a los guardias para que lo sacaran. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, estudiándolo con una intensidad que se sentía casi desesperada. «Cuénteme todo», dijo ella. Caleb parpadeó. «Ahora mismo, sí, cada detalle. Empiece por cuando la conoció». Él tomó una respiración temblorosa. Los recuerdos llegaron como suaves golpes en una puerta cerrada. Ella entró al restaurante donde trabajaba hace 10 años. Dijo que era nueva en la ciudad. Dijo que no tenía familia. Su voz se suavizó, espesa con cosas que no podía decir. Nos enamoramos rápido. Ella me dijo que su pasado no importaba, que quería una vida pequeña, tranquila. Era amable, brillante. Amaba nuestras pequeñas rutinas. Olía a jazmín y a jabón de lavandería. Él tragó el mismo aroma en esta oficina. La mandíbula de Vivian se tensó. Giró ligeramente su rostro como si no quisiera que él leyera la expresión que se le escapaba de su compostura. Mi hermana, dijo lentamente, era una científica, una prodigio. Desapareció después de un conflicto dentro de la compañía. Un día estaba aquí, presentaciones, trabajo de laboratorio, reuniones de investigación. Al día siguiente se fue, sin nota, sin rastro, nada. Quizás ella no quería ser encontrada, susurró Caleb. La mirada de Vivian se fijó en él. Ella amaba la ciencia, amaba esta compañía, me amaba. Las últimas palabras temblaron. Ella no se iría sin una razón. Antes de que Caleb pudiera responder,
2 guardias de seguridad entraron. Sus pasos resonaron contra la alfombra afelpada. Uno preguntó a la señora Lorne, ¿quiere que lo retiremos? Vivian dudó. Caleb apretó los puños, listo para lo peor. Pero entonces ella levantó una mano. No, aún no. Los guardias intercambiaron una mirada, pero retrocedieron. Vivian se volvió hacia Caleb. Quiero ver su prueba. Fotos, registros, cualquier cosa. Él asintió. Tengo todo en casa. Su expresión parpadeó. Bien. Ella buscó en su chaqueta y sacó una tarjeta. Elegante, en relieve, inconfundiblemente cara. Mañana por la mañana, 9 Ansel, venga directamente a mí solo. Verificaremos la verdad. Él tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Los guardias lo escoltaron afuera, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia hiciera eco de cada miedo que ya sentía zumbando bajo su piel. El aire nocturno fuera de Astrolane Tower era agudo, seco, zumbando con motores lejanos y el murmullo amortiguado de la vida de la ciudad. Caleb se paró en la acera mirando los paneles de cristal de los rascacielos que reflejaban fragmentos de luz de luna. Su mente aceleró. Su Grace, una científica, una Lorne, una mujer con un pasado que nunca había compartido. ¿Por qué condujo a casa en una niebla? El suave traqueteo del viejo camión, el zumbido del calentador, la estática silenciosa de la radio de la noche, todo se mezcló. Sus manos se apretaban alrededor del volante cada vez que su rostro aparecía en su mente. Cuando llegó al apartamento, se movió en silencio para no despertar a Laia. El aire dentro contenía sonidos familiares. El zumbido de la nevera vieja, el crujido de las tablas del suelo, el débil ritmo sibilante del sueño de Laia. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó el álbum de bodas con los bordes desgastados, las páginas suaves por años de tacto. Allí estaba ella, riendo con un vestido de segunda mano, sosteniendo su mano, besando la frente de Laia el día que llevaron a su hija a casa. Cada foto se sentía como una confesión que Grace nunca había pronunciado en voz alta. Él trazó su sonrisa con un pulgar tembloroso. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. El reloj marcaba en la pared, ruidoso, constante, despiadado. Mientras tanto, muy por encima de la ciudad, Vivian Lawrence se sentó sola en su oficina de cristal. El zumbido de las rejillas de ventilación llenó el silencio junto con el débil zumbido del monitor de su computadora. Escribió Grace Warren en los registros internos de Astrolane. Apareció un certificado de defunción. Hospital local, 3 años antes, la edad coincidía, la fecha coincidía, todo coincidía. Vivian se recostó, sin aliento. Dios mío, Grace. Su voz se quebró. Viviste una vida entera sin nosotros, y ni siquiera sabíamos que moriste. Sus ojos se desviaron hacia el retrato en la pared. Se llevó la palma de la mano a la boca, luchando contra el dolor que se hinchaba en su pecho, el sonido del duelo que no se había permitido sentir en años. Susurró en la habitación vacía con la voz rompiéndose como cristal delgado. ¿Qué te pasó, hermanita? La mañana llegó suavemente al apartamento desgastado, colándose por las delgadas cortinas y extendiendo un resplandor pálido por el suelo de la cocina. Caleb lo escuchó antes de verlo. La pequeña tos sibilante que venía de la habitación de Laia. El suave golpe de sus pies contra el suelo. El familiar jadeo en su respiración mientras se acercaba a él. Papi. Mi garganta se siente apretada de nuevo. Se giró inmediatamente, agachándose a su nivel. ¿Dormiste bien, rayito de sol? Ella asintió, pero su respiración se entrecortó al final. Él buscó el inhalador en el mostrador, presionándolo suavemente en sus pequeñas manos. El ligero silbido de la medicina
llenó el espacio tranquilo, seguido de su pequeña inhalación, fina pero más constante esta vez. Sus rizos le cayeron sobre los ojos. Él se los apartó, tratando de ocultar la tormenta dentro de él. Mejor. Ella le dio una sonrisa soñolienta, un poco. Él le besó la coronilla. El tenue aroma a champú de fresa permaneció, una de las pocas constantes que podía permitirse mantener igual, mientras él la ayudaba a empacar su mochila para la escuela. Sus dibujos crujían, los bordes del papel suaves por el uso. Dinosaurios, planetas, estrellas. Cada hoja susurraba quién era ella, una niña curiosa que merecía una infancia sin miedo. Pero el miedo era exactamente lo que se agitaba en él ahora. ¿Cómo le digo que la madre que apenas recuerda podría no ser quien yo creía que era? No se lo dijo. Aún no. Pero mientras la llevaba a la escuela, con su jadeo como un suave ritmo de fondo, sintió el peso de la verdad presionándolo como una mano entre sus omóplatos. Al dejarla, ella lo abrazó con fuerza. «Ven a buscarme temprano hoy, ¿vale?» Su garganta se apretó. «Lo intentaré, cariño». Cuando ella se escabulló adentro, él se sentó en el silencio del coche, aferrándose al volante hasta que le dolieron los nudillos. El ruido matutino de la ciudad se hinchó a su alrededor. Bocinas, autobuses, gente hablando por teléfono. Sin embargo, se sintió extrañamente aislado, como si el mundo se hubiera desviado ligeramente de su eje. Vivian Lorne quería respuestas. Él quería paz, pero la verdad quería ser encontrada. Llegó a Astroline con la misma chaqueta desgastada, las mismas botas de trabajo, pero con un corazón que se sentía demasiado grande para sus costillas. Vivian había elegido una pequeña sala de conferencias en lugar de su oficina principal. Sensata, neutral, privada. Cuando entró, ella ya estaba allí. Hombros tensos, manos fuertemente entrelazadas. El aire llevaba el débil zumbido de los conductos del edificio y los sonidos amortiguados de impresoras distantes y pasos más allá de la puerta. «Señor Warren», dijo, con voz fría, pero más delgada que ayer. «Gracias por venir». Él se sentó frente a ella. «Pensé que huir de esto no nos ayudaría a ninguno de los dos». Ella lo estudió por un momento. Luego dejó escapar un lento exhalar. «Necesitamos pruebas, algo objetivo». Él asintió. ADN. Sus ojos parpadearon. Sorprendida, él lo dijo primero. «Es la única manera», añadió. Ella cruzó las manos. «He dispuesto un laboratorio de terceros, independiente, anónimo, sin conexión corporativa». El estómago de Caleb se retorció. «¿Y qué pasa después de la prueba?» «Usted se la lleva. Usted se lleva a Laia». Su cabeza se levantó de golpe. «No». Su voz contenía acero esta vez. «No estoy aquí para robar un niño. Estoy aquí para averiguar si me queda alguna familia». La sinceridad en su voz lo sorprendió. No era la voz de un CEO. Era la voz de alguien afligido. Acordaron que el laboratorio iría a su apartamento a tomar muestras de Laia y Vivian, ambos sin asustar a la niña. Los técnicos llegaron esa tarde. Su equipo traqueteaba suavemente en delicadas cajas. El clic de sus bolígrafos, el desenrollar de los hisopos estériles, el bajo murmullo de las instrucciones profesionales, todo ello hacía que el apartamento se sintiera más pequeño. Pero Laia no tenía miedo. Para ella era un juego. «¿Hace cosquillas esto?», preguntó mientras el técnico le pasaba el hisopo por la mejilla. «Un poco», respondió él con una sonrisa. Caleb estaba a su lado, con los brazos cruzados, tratando de parecer tranquilo. Su pierna rebotaba de todos modos. Vivian mantuvo su distancia, quedándose cerca de la puerta para no abrumar a la pequeña.
Pero Laia aún la miraba con curiosidad. «Tienes el mismo pelo que mi mamá», dijo Laia de repente. La habitación se congeló. La respiración de Vivian se atragantó. Caleb sintió el aire cambiar, un dolor suave y doloroso que no podía nombrar. «Bueno», dijo Vivian suavemente, «tu mamá debió ser muy hermosa». Laia asintió. Lo era. El técnico terminó rápidamente. Las muestras fueron selladas, etiquetadas, empacadas en recipientes aislados que se cerraron con una finalidad que hizo que el estómago de Caleb se revolviera. «Tendremos resultados en 5 a 7 días», dijo un técnico. 5 a 7 días, una eternidad. La espera fue lenta y cruel. Vivian llamó una vez, luego otra, preguntando cómo estaba Laia. No de una manera corporativa, sin cortesía estéril. Había calidez allí, vacilación, una extraña protección que inquietaba a Caleb. Envió libros de astronomía, biología, un cuento infantil sobre hermanas que viajan por galaxias. Envió un pequeño modelo del sistema solar que hacía un suave clic cuando sus diminutos planetas giraban. Caleb sintió que todo lo tironeaba, gratitud mezclada con culpa, miedo mezclado con sospecha. No quería que Laia se encariñara. No quería encariñarse él mismo, pero la curación también tenía un sonido. Y lo escuchó en cómo la voz de Vivian se suavizaba cada vez que preguntaba por Laia. Odiaba que una parte de él ya no la odiara. Al quinto día, mientras Caleb preparaba el almuerzo, un golpe resonó por el apartamento. Un golpe profundo y hueco de oficial. Abrió la puerta. Un repartidor estaba allí, sosteniendo un sobre grueso con el logo del laboratorio. El papel crujió mientras el hombre lo adelantaba. Para Caleb Warren. Caleb lo tomó en sus manos, temblando. El papel se sentía pesado, demasiado pesado. Detrás de él, la voz de Laia flotó desde la sala de estar. «Papi, ¿qué es?» No pudo responder. Su garganta se había cerrado. Su pulso rugía en sus oídos como un trueno distante. El sobre esperaba en su mano, grueso con una verdad para la que no estaba listo. Lo miró fijamente, con la respiración superficial. Lo que fuera que estuviera dentro, lo cambiaría todo. El sobre se sentía más pesado de lo que el papel tenía derecho a ser. Caleb se quedó en el umbral, los dedos apretándose alrededor de sus bordes hasta que se arrugaron. En algún lugar detrás de él, el reloj de la cocina marcaba constante y diferente, mientras Laia tarareaba débilmente desde la sala de estar, el sonido susurrante de una niña dibujando dinosaurios en papel barato. Cerró la puerta en silencio y forzó una respiración. «De acuerdo, hazlo». Se movió a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez había equilibrado facturas atrasadas y pasteles de cumpleaños, donde había sostenido la mano de Grace la noche antes de su accidente. Dejó el sobre, sus bordes rasparon suavemente la madera. Por un momento simplemente escuchó la habitación, el zumbido de la nevera, el suave estruendo de un autobús pasando afuera, el lápiz de Laia rascando, sonidos normales, sonidos cotidianos, y sin embargo ninguno de ellos pertenecía al mundo al que estaba a punto de entrar. Rompió el sello, el papel dentro crujió como una confesión que se desplegaba. Leyó la conclusión 2 veces hasta que las palabras se grabaron en él. Relación consistente con tía-sobrina, no leyéndolo de probabilidad. Su respiración se fracturó. Su hija, su pequeña niña sibilante y amante de los dinosaurios, era la sobrina de una CEO multimillonaria. Se apretó las palmas contra la cara, tratando de mantenerse entero. Una extraña mezcla de dolor, ira, alivio y algo para lo que no tenía nombre lo invadió como agua tibia que se volvía fría. Entonces levantó el teléfono. Vivian respondió al primer timbrazo. Sin saludo, solo un respiro de una fuerte inhalación,
como si hubiera estado esperando con los pulmones llenos de cristales rotos. Bueno, preguntó, no fría, no exigente, solo cruda. La voz de Caleb se quebró. Es tu sobrina. Silencio. Luego un sonido suave, apenas audible, una exhalación ahogada, una mano presionada contra la boca, el tipo de dolor que nunca llega a las transcripciones de la sala de juntas. Vivian susurró, gracias, y colgó. En el piso 42 de Astroline, Vivian Lawrence salió de una reunión de conferencia a mitad de frase. No se excusó, no miró hacia atrás. La puerta de la sala de juntas se cerró detrás de ella con un suave suspiro neumático. El pasillo afuera estaba en silencio, excepto por su propia respiración desigual. Se movió hacia la ventana lejana, agarrándose a la barandilla como si se mantuviera erguida. Su pulso latía en sus oídos. La ciudad brillaba debajo de ella, luces frías, carreteras concurridas, vidas que seguían. Pero dentro de su pecho había un vacío tan profundo que se sintió mareada. Mi hermana, tuviste un hijo, susurró. Su voz sonaba extraña en el pasillo vacío, pequeña, desprotegida. Una década de preguntas sin respuesta se enroscó dentro de ella. 10 años de buscar abogados, investigadores privados, avistamientos sin salida. 10 años creyendo que Grace había desaparecido por elección o había desaparecido por dolor. Y ahora ella había muerto hace 3 años, viviendo una vida tan ordinaria que apenas dejó rastros digitales. Vivian se llevó el dorso de la mano a la boca, tratando de tragar el torrente en su garganta. Merecías algo mejor, susurró. Debí haberte encontrado. Sus hombros temblaron una vez, solo una vez. Luego enderezó su postura de CEO, volviendo a su lugar, aunque su corazón seguía en el suelo. Regresó a su oficina, cerró la puerta y abrió su computadora portátil. Sus dedos volaron con un propósito que no había sentido en años. Grace Warren, registros hospitalarios, informe de accidente, fechas alineadas con brutal precisión. Pero entonces algo más. Vio un campo de notas vinculado al antiguo archivo de comunicaciones internas de su madre, protegido con contraseña. Lo eludió usando su anulación de CEO. Se cargó una grabación diminuta, ligeramente distorsionada pero inconfundible. La voz de su madre. Vivian se congeló. Necesitamos proteger a Astralane, dijo la voz bruscamente. Si Grace se niega a cooperar, no podemos dejar que arrastre a la compañía con ella. Otra voz desconocida respondió. ¿Qué hay del hombre que te está viendo? Una don nadie, escupió su madre. Si se queda con él, nos aseguraremos de que su vida y la suya se vuelvan inmanejables. Ella regresará cuando se dé cuenta de que no tiene otra opción. La grabación se apagó. La respiración de Vivian se volvió fría. Su madre, su propia familia, el imperio que había pasado años protegiendo, habían amenazado a Grace, la habían ahuyentado, la habían empujado a otra vida, una vida que terminó demasiado pronto. Vivian se levantó y se raspó la mano por la cara, manchando el rímel que rara vez dejaba ver a nadie. Necesitaba aire, necesitaba respuestas, necesitaba a Caleb. Mientras tanto, Caleb se sentó en casa con la carta aún abierta sobre la mesa. Las palabras se difuminaban en los bordes, pero no necesitaba leerlas de nuevo. Tía sobrina 9.9%. Allí estaba. Verdad membrete no oficial. Miró la foto de boda junto a ella, Grace riendo con toda su cara, un sonido que aún podía escuchar en su mente. Suave y cálido, trazó su sonrisa con el pulgar. Estabas escondiéndote, susurró. ¿Pero de qué? Quería estar enojado, quería gritar,
Quería entender, pero todo lo que sentía era un amor pesado y doloroso por una mujer que había vivido con un miedo que él nunca vio. Se recostó y cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo golpearan. Sus manos en su cabello, su voz tarareando a Laia para que durmiera, ella diciéndole que no necesitaba una gran vida para ser feliz. Ahora se preguntaba si eso era una confesión en lugar de una preferencia. Detrás de él, el lápiz de Laia cayó al suelo con un estrépito. «Papi». Él se giró. Ella sostenía un dibujo, tres figuras de palitos bajo un gran círculo amarillo etiquetado como hijo. Una figura tenía rizos como los suyos. Uno era él. El tercero tenía el pelo largo y oscuro. ¿Es esta mami?, preguntó suavemente. Laia asintió. La extraño. Su corazón se apretó. Yo también, cariño. Él la abrazó fuerte, respirando el aroma a fresa de su cabello, el suave silbido de su aliento. Ella se apoyó en él, confiadamente, ajena a la tormenta, fuera de su pequeño apartamento. Él le besó la coronilla. Lo que viniera después la protegería. No dejaría que otra Lauren destrozara a su familia. Esa noche, mientras Leia dormía, el teléfono del apartamento volvió a vibrar. «Vivian». Caleb respondió con un silencioso «sí». Su voz estaba tensa, temblorosa de una manera que nunca había escuchado. «Encontré algo sobre mi sobre Grace. Creo que necesitas escucharlo». «¿Qué es?», susurró. «Ven mañana solo. Te explicaré». Una pausa, luego más suave. «Y Caleb, lo siento por todo, por no saber, por saber ahora, por lo que su familia había hecho». Ella no dijo las palabras, pero él las escuchó todas en el silencio. Caleb llegó a Asterline a la mañana siguiente con una pesadez que podía sentir en sus huesos. Los suelos de mármol del vestíbulo resonaban con pasos distantes, los sonidos recortados de profesionales moviéndose rápidamente hacia los plazos de las reuniones. El poder. Él aún no pertenecía a este mundo. Aquí estaba, caminando directamente a su núcleo. Vivian lo encontró, no en el piso ejecutivo, sino en un rincón apartado, donde el zumbido de la ventilación ahogaba casi todo lo demás. Hoy se veía diferente, no la CEO blindada con una expresión helada, sino una mujer que no había dormido, cuya voz temblaba bajo respiraciones controladas. «Ven conmigo», dijo. Él la siguió a una sala de archivo restringida. Cuando la puerta de acero se cerró detrás de ellos, un débil zumbido mecánico llenó el aire. Una vibración constante y baja de servidores zumbando detrás de un cristal protector. La habitación olía a papel viejo, metal frío y la electricidad de los secretos. Vivian deslizó sus credenciales. Una pequeña pantalla parpadeó, encendiéndose con un suave tintineo electrónico. «Estos», dijo, abriendo una serie de carpetas digitales, «son archivos internos de hace 10 años. La mayoría fueron enterrados por la Junta. Mi madre supervisó la supresión». Caleb se puso rígido al mencionar a su madre, ahora conociendo la voz detrás de la grabación que amenazaba la libertad de Grace. Vivian abrió un documento. El susurro de las páginas impresas resonó débilmente mientras las colocaba sobre la mesa. «Grace no huyó», dijo Vivian en voz baja. «Ella luchó». «¿Qué quieres decir?», preguntó Caleb, acercándose. Vivian tocó un informe. «Esta es su investigación. Ella descubrió efectos secundarios graves en un medicamento que Asterline estaba probando. Riesgos reales, peligrosos. Ella quiso detener el ensayo inmediatamente». Caleb frunció el ceño, intentando tragar el sabor amargo que le subía por la garganta. Y la Junta no quería eso. Querían silencio. Vivian susurró. «Mi madre, mi tío Gregory Shaw, todos querían que el ensayo continuara lo suficiente para asegurar inversores».
Grace se negó a ser parte del encubrimiento. La habitación se sintió más pequeña, más caliente. Caleb podía escuchar su corazón latiendo en sus oídos, ahogando incluso el zumbido del servidor. Ella me dijo que se sentía atrapada. Vivian continuó. No escuché. Pensé que estaba siendo dramática, tratando de sabotear la compañía porque odiaba las expectativas familiares. Hizo una pausa, tragando un temblor. No me di cuenta de que estaba intentando salvar vidas. Caleb miró los papeles, notas clínicas, advertencias, correos electrónicos con marcas de tiempo, justo días antes de que Grace desapareciera. Un correo electrónico destacó a la dirección de la junta de la doctora Grace Lorne. Asunto: preocupación inmediata. Debemos informar a los pacientes. Debemos detener la distribución. Si no lo hacemos, seremos responsables de un daño que no podemos deshacer. Caleb sintió que algo se retorcía dentro de él. Imaginó a Grace sentada en su pequeña mesa de la cocina, golpeando los dedos en su taza, diciéndole que solo quería hacer lo correcto. Él pensó que se refería a algo pequeño en el trabajo. Nunca imaginó esto. Vivian sacó otro archivo aquí. La noche anterior desapareció. Hizo clic en reproducir. Apareció un fragmento de video granulado. Bordes borrosos, iluminación tenue, pero claramente Grace con una bata de laboratorio. Se veía exhausta, decidida. Su voz se escuchaba débilmente, distorsionada por la vieja grabación. Si no escuchan, me llevaré todo y me iré. El video se cortó abruptamente, corrupto. Vivian exhaló con temblor. Después de esa noche, todas sus copias de seguridad fueron marcadas como dañadas, inaccesibles. Y a la mañana siguiente, ella se había ido. Caleb cerró los ojos por un segundo, tratando de estabilizarse. Así que no huía de ti. Huía de ellos. Pensó en la sonrisa tranquila de Grace, la forma en que solía hacer una pausa antes de responder ciertas preguntas sobre su pasado. De repente, la vacilación tuvo un sentido doloroso. Vivian asintió. Sí, y eso no es todo. Abrió otra carpeta. Su marca de tiempo coincidía con el día en que Grace desapareció. Este archivo era suyo, dijo Vivian. Ella lo cifró, intentó subirlo. La junta lo etiquetó como corrupto y lo enterró. El nombre parpadeó en la pantalla para más tarde. Si no escuchan, Caleb sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Vivian se inclinó más cerca de la pantalla, su voz bajando. Hay algo más. Según los metadatos, el archivo se subió parcialmente antes de ser cortado. Eso significa que una versión de él existe en algún lugar de los servidores de Astrolane. Simplemente no lo hemos encontrado todavía. Caleb sintió la ira surgir, caliente, amarga, pulsante. La arruinaron, la echaron, y luego fingieron que nunca existió. Vivian no discutió, simplemente lo miró con una expresión tallada en el dolor. Y yo los ayudé sin siquiera darme cuenta. Un sonido repentino rompió la tensión, el eco agudo de pasos fuera de la sala de archivo. Vivian se congeló. Caleb se puso rígido instintivamente. La puerta se abrió. Gregory Shaw entró, alisándose el traje mientras lo hacía. Sus zapatos pulidos clicaron suavemente contra el azulejo. Su mirada se deslizó de Vivian a Caleb, deteniéndose demasiado tiempo. Interesante compañía la que mantienes, Vivian. Vivian forzó la compostura, aunque sus hombros se tensaron. Gregory, esto es un asunto de revisión interna. Estás interrumpiendo. Gregory ofreció una delgada sonrisa. ¿Lo estoy? ¿O hay algo que no deberías estar mostrando a un conserje? La mandíbula de Caleb se contrajo. No fue el insulto, había oído cosas peores.
Fue la insinuación de que Vivian estaba haciendo algo prohibido, peligroso, imprudente. Los ojos de Gregory se entrecerraron. No querríamos que nadie accediera a documentos restringidos sin la autorización de la Junta, ¿verdad? Vivian se puso más erguida. Todo lo que se hace aquí está dentro de mis derechos como CEO. La sonrisa de Gregory se agudizó. Por ahora la silenciosa amenaza flotaba en el aire como humo. Él giró sus pasos, desvaneciéndose por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, Vivien se frotó las sienes. Sospecha algo. Si Gregory se entera de Laia, de ti, lo usará como arma. Caleb exhaló lentamente, estabilizándose. Que lo intente. Pero incluso mientras lo decía sabía la verdad. Gregory Shaw representaba una máquina mucho más grande que cualquiera de ellos. Una máquina que ya se había tragado a Grace. Vivian miró a Caleb, con los ojos llenos de agotamiento y algo más feroz, arrepentimiento, resolución o ambos. Hemos abierto una puerta que no podemos cerrar ahora. Caleb tragó. Entonces caminaremos a través de ella. Ella asintió lentamente, pero el zumbido de los servidores de repente se sintió menos como ruido de fondo y más como una advertencia. Por primera vez en días, el cálido apartamento sonó casi pacífico. El suave tintineo de los platos, el débil silbido del calentador y el suave tarareo de Laia se mezclaron en una tranquilidad doméstica que hizo que Caleb sintiera un anhelo que no sabía cómo nombrar. Vivian llegó con esa misma tranquilidad en mente. Llamó suavemente, 3 toques, luego entró cuando Caleb abrió la puerta. Sus tacones hicieron clic una vez en el umbral antes de quitárselos, casi cohibida. Traje la cena, dijo, sosteniendo 2 recipientes de un restaurante cercano. El aroma a caldo caliente y hierbas flotó por el espacio. Caleb levantó una ceja. ¿Estás comiendo comida de restaurante? Una comisura de su labio se levantó. No lo digas por ahí. Tengo una reputación que mantener. Él sonrió a pesar de sí mismo. Ella dejó los recipientes. Movimientos cuidadosos como si temiera que pudiera romper algo frágil por accidente. Quizás tenía miedo de romperlo a él. ¿Dónde está Laia?, preguntó en voz baja. En su habitación, dibujando. Él dudó. Se ha acostumbrado a ti. La voz de Vivian se suavizó. Lo sé, no hablaron de lo que eso significaba. Aún no. Más tarde esa noche, después de cenar y después de que Laia le mostrara a Vivian un nuevo dibujo de un estegosaurio que escupía lava, Caleb y Vivian se encontraron solos en la pequeña sala de estar. El apartamento se sentía diferente con ella dentro, más cálido, más lleno, como si alguien hubiera subido un interruptor de intensidad emocional. El aire estaba lleno de suaves sonidos domésticos, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera, el débil rasguño de Laia coloreando en la habitación contigua. Caleb se sentó en el sofá con una carpeta de los viejos correos electrónicos y notas de Grace. Vivian se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. «Mira esto», murmuró, deslizándole un correo electrónico impreso. Su voz era áspera por la fatiga. Ella escribió esto la noche antes de irse. Dijo que se sentía enterrada viva. Nunca supe que estaba hablando de Astrain. Vivian leyó en silencio. Su respiración se entrecortó. Estaba luchando sola. Ni siquiera yo lo vi. La voz de Caleb se quebró. Debí haberle preguntado más. Debí haber presionado. Ella siempre parecía tan aliviada de dejar el pasado atrás. Pensé que le estaba haciendo un favor, no presionando. Vivian se volvió ligeramente hacia él. Caleb, ella te eligió porque le diste lo único que nuestro mundo nunca pudo. ¿Qué es esa seguridad? Su garganta se apretó. Entonces,
¿Por qué no me dijo la verdad? La pregunta flotaba, demasiado grande, demasiado dolorosa, demasiado pesada. Vivian no respondió de inmediato. En cambio, buscó otro trozo de la letra de Grace. Sus dedos rozaron los suyos. Una cálida descarga lo recorrió. Él retiró la mano casi al instante. La culpa le apretaba el pecho. El recuerdo de Grace se sentía como una tercera presencia en la habitación, observando, escuchando, persistiendo. Vivian notó su retirada y bajó la vista, su respiración inestable. Lo siento, no quise. No, dijo él rápidamente. No eres tú. Ella asintió, pero su mirada permaneció preocupada. El silencio se extendió largo y delgado. Vivian exhaló lentamente. A veces el dolor no solo te rompe, te reordena. Caleb la miró. Realmente miró los ojos cansados, la vulnerabilidad que intentaba ocultar bajo capas de fuerza. Por un momento, solo un momento, vio a la mujer bajo el imperio. Tú también la extrañas, dijo suavemente. La voz de Vivian fue un susurro, todos los días. Sus ojos se sostuvieron por un latido demasiado largo. Entonces, desde la habitación de Laia, un pequeño chirrido de una silla deslizándose rompió el momento. Caleb parpadeó y se recostó. El aire cambió, más frío, más cauteloso. Vivian parecía igual de conmovida. Se metió el pelo detrás de la oreja, un gesto que nunca la había visto hacer por nerviosismo. Debería irme pronto, murmuró. Antes de que él pudiera responder, su teléfono zumbó bruscamente contra la mesa. La vibración cortó el silencio como una cuchilla. La expresión de Vivian se tensó incluso antes de que revisara la pantalla. Gregory Shaw. Ella dudó solo un segundo antes de responder. Sí. Caleb vio su rostro palidecer ligeramente. Sí, Gregory. Entiendo. No, no autoricé ninguna. Hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron a Caleb. Lo discutiremos por la mañana. Cuando terminó la llamada se quedó muy quieta mirando a la nada. ¿Qué pasó?, preguntó Caleb. Vivian se frotó la frente. Están discutiendo la cuestión de la heredera a nivel de la junta. El corazón de Caleb se hundió. ¿Te refieres a Laia? Vivian asintió lentamente. Gregory y su facción ya la están catalogando como una responsabilidad, un activo a gestionar. Si presionan tanto, pueden solicitar evaluaciones de custodia bajo el pretexto de proteger los intereses corporativos. El pulso de Caleb rugió en sus oídos. No pueden llevársela, no los dejaré. La voz de Vivian se agudizó, luego se suavizó. Pero tienes que entender, Caleb, este es el mundo del que Grace huyó, y la Junta no dudará en usar como arma a una niña de 7 años. Sintió que la habitación se inclinaba. Es mi hija, y es una Lorne. Vivian susurró, por sangre, por legado. Las palabras lo golpearon como lluvia fría. Laia, su pequeña, estaba de repente en el punto de mira de un imperio familiar al que nunca había pedido pertenecer. Se puso a pasear una vez por la pequeña sala de estar. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pesados pasos. No debí haberte dejado entrar en nuestras vidas. Eso no es justo, dijo Vivian, levantándose también. Su voz tembló con urgencia. Estoy tratando de protegerla, y mira lo que ha hecho. Él gesticuló impotentemente, sus manos temblorosas. Es una niña. Tiene asma. Tiene dibujos en la nevera. Merece normalidad. Vivian se acercó. Estoy de acuerdo, pero esconderse no la salvará ahora. Ya está en su radar. Algo dentro de él cedió ante la verdad. Bajó la voz. No sé cómo luchar contra ellos. Vivian dudó, luego le puso una mano en el brazo. No lucharás solo. Ese pequeño toque, lleno de sinceridad, lo atravesó. Pero en lugar de consuelo,
encendió un miedo que no sabía cómo expresar en voz alta. Él se echó hacia atrás abruptamente. Vivian, no puedo, lo sé, susurró. El dolor parpadeó en sus ojos. Lo sé. Se quedaron allí, a un aliento de distancia, los corazones latiendo con cosas que ninguno se atrevía a decir. Luego su teléfono volvió a vibrar, un mensaje de texto esta vez. Sus ojos se abrieron. Lo leyó en voz alta. Sesión de la Junta de Emergencia. Tema: revisión de fideicomiso y heredero. Caleb sintió que el estómago se le hundía. Vivian lo miró, con la voz baja, urgente, temblando en los bordes. Están hablando de Laia. La habitación de repente se sintió sin aire, y las luces de su pequeña sala de estar parpadearon, suaves, tenues, inciertas, como si pudieran sentir el mundo cambiando a su alrededor. A la mañana siguiente, la torre Australine no se sentía como un edificio, se sentía como una cámara de presión. Caleb podía sentirlo en el momento en que entró. Los pasos recortados, las conversaciones en voz baja detrás del cristal, la forma en que la gente bajaba la voz cuando pasaban los ejecutivos. Algo se estaba gestando, y ese algo tenía el nombre de su hija escrito por todas partes. Siguió las instrucciones de texto de Vivian hasta un ascensor privado. No había música dentro, solo el débil zumbido mecánico y el suave traqueteo del ascensor subiendo. Para cuando las puertas se abrieron al nivel de la sala de juntas, sus palmas estaban húmedas. Vivian lo encontró en un pasillo estrecho, su rostro de acero, pero sus ojos preocupados. Llevaba su autoridad como una armadura. Aún así, había una grieta en ella, delgada, pero inconfundible. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No quería que entraras a ciegas». «¿Qué está pasando?». Su voz era baja, tensa. Ella inhaló lentamente. «La Junta está discutiendo el estatus de Laia como potencial heredera. Algunos de ellos quieren control». La mandíbula de Caleb se apretó. «Es una niña. Necesita inhaladores, no abogados». La expresión de Vivian era dolorosa. «Lo sé, pero para ellos no es una niña. Es una variable legal». Las palabras hicieron que el estómago de Caleb se revolviera. Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Una ola de pasos pulcros y voces murmuradas se derramó. Gregory Shaw estaba al frente, enderezándose el saco del traje al ver a Vivian. Sonrió delgadamente. «Ah, la CEO llega». Sus ojos se dirigieron a Caleb. La sonrisa se agudizó y el padre. Caleb no habló. No confiaba en sí mismo. Gregory gesticuló hacia la sala de juntas. «Debemos empezar». La sala de juntas era una catedral de cristal y poder. Una mesa larga, sillas de cuero, pantallas zumbando suavemente. El débil clic de los bolígrafos y el susurro de documentos legales. Caleb sintió como si hubiera entrado en un tribunal disfrazado de sala de conferencias. Gregory comenzó: «Damas y caballeros, como saben, los resultados de ADN confirmaron que la niña menor, Laia Warren, es descendiente biológica de la familia Lorne. Esto plantea preguntas críticas con respecto a la sucesión corporativa, la protección de activos y la óptica mediática». Las palabras cayeron como guijarros en el agua, pequeños pero enviando ondas por todas partes. Otro miembro de la Junta añadió: «Si la noticia se filtra, podría ser objetivo. Los inversores entrarán en pánico. Los rivales podrían explotar su existencia». Una tercera voz intervino: «Debemos considerar reubicarla en un entorno más seguro y controlado». Caleb levantó la cabeza de golpe. ¿Un qué más controlado? Como una instalación. Gregory cruzó las manos. No una instalación, un acuerdo de tutela estructurado.
Temporal, por supuesto. Vivian se giró bruscamente hacia él. ¿Quieres decir quitársela a su padre? Gregory ofreció un encogimiento de hombros educado. Nadie usó esa frase. No tenías que hacerlo. Su voz bajó al filo de una cuchilla. Caleb sintió que el calor subía por su pecho, trepando por su garganta. Laia tiene asma. Le aterrorizan los ruidos fuertes. Apenas duerme, a menos que yo esté en la habitación. ¿Quieres arrancarla de su hogar por el precio de tus acciones? Un murmullo se extendió por la habitación. Gregory permaneció impasible. Queremos asegurar su seguridad. El mundo no es amable con los niños en la mira del poder. Riqueza, herencia, patentes. La gente ha matado por menos. No podemos permitir que esta compañía enfrente vulnerabilidades legales o escándalos. La voz de Vivian vibró con ira. Ella no es una carga. Todo es una carga, replicó Gregory, incluyendo el sentimentalismo. La palabra golpeó la habitación como una bofetada. Vivian dio un paso adelante, las palmas apoyadas en la mesa. Laia es una niña. Se merece estabilidad. Caleb es su padre. La ha criado solo durante 3 años sin falta. Ninguna junta lo amenazará. Gregory levantó una ceja. Con todo respeto, Vivian, su apego emocional está nublando su juicio. Si usted está demasiado comprometida para proteger los intereses de la compañía. Caleb miró a Vivian. Vio el parpadeo de dolor, el endurecimiento de su mandíbula, el eco de la mujer que perdió a su hermana 2 veces. Una por desaparición, otra por muerte. Se puso a su lado. Déjenme ser claro, dijo, con voz firme. No la voy a entregar. No me importa cómo lo llamen. Fideicomiso, tutela, plan de protección. No se llevarán a mi hija. Gregory se reclinó en su silla, golpeando suavemente con los dedos. Podemos presentar una petición ante el tribunal para una evaluación de custodia temporal. El fideicomiso familiar Lorne tiene recursos. Los jueces escuchan cuando las palabras seguridad infantil y riesgo de herencia aparecen en la misma frase. La ira de Vivian se agudizó. Si alguno de ustedes presiona esto, estarán violando la ética misma que nuestra compañía afirma defender. Los ojos de Gregory se enfriaron. La ética no dirige las corporaciones. El poder sí. Se hizo un silencio. Vivian cerró los ojos por un momento, estabilizándose. Cuando los abrió, su voz era baja, casi temblorosa de furia contenida. Si van tras un padre soltero afligido para controlar la herencia de un niño, expondré todo, cada encubrimiento ligado al juicio contra el que Grace luchó. Ella murió tratando de arreglar lo que ustedes rompieron. La junta se movió, murmurando inquieta. La expresión de Gregory se oscureció. Cuidado, Vivian. Las amenazas de un CEO pueden ser motivo de destitución. Ella no se inmutó. Entonces destitúyame. Caleb la miró fijamente, aturdido, conmocionado. Ella lo estaba arriesgando todo por él, por Laia, por Grace. El resto de la reunión se disolvió en tensión, jerga legal, amenazas veladas. Para cuando la junta levantó la sesión, Caleb se sentía agotado. Fuera de la sala de juntas, Vivian lo llevó a un rincón tranquilo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No, admitió él. ¿Y tú? Su respiración tembló. No realmente. Compartieron un silencio. Comprensión pesada. Frágil. Entonces el teléfono de Caleb zumbó. Un mensaje de texto de la escuela de Laia. Laia experimentando dificultad respiratoria. Por favor, venga inmediatamente. Su sangre se convirtió en hielo. Miró a Vivian, el pánico subiendo. Es su asma. Necesito llegar a ella. Voy contigo, dijo ella al instante. Él no discutió.
corrieron por el pasillo, las botas de Caleb retumbando, los tacones de Vivian haciendo clic como metrónomos frenéticos. El ascensor zumbó piso tras piso, el marcador sonando demasiado lentamente. Para cuando llegaron al garaje, las manos de Caleb temblaban tanto que se le cayeron las llaves. Vivian las tomó y abrió la camioneta sin dudarlo. «Ve», dijo ella, «conduce». Él lo hizo. El viento exterior rugía contra las ventanas mientras aceleraban hacia la escuela. Cada respiración que Caleb tomaba se sentía demasiado superficial. Cada segundo se estiraba. «Por favor», oró en silencio, «por favor, que esté bien». Corrió adentro en el momento en que llegaron, el corazón latiéndole. La enfermera estaba al lado de una pequeña camilla donde Laia yacía, respirando con bocanadas cortas y superficiales. Su asma se disparó durante el recreo, dijo la enfermera suavemente. Ella entró en pánico. Caleb corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. Su respiración chirrió, frágil, desigual. «Estoy aquí, bebé», susurró, con la voz quebrada. «Papá está aquí». Vivian se quedó en la puerta, observando, con una mano apretada contra su pecho, el dolor y la culpa arremolinándose crudos en sus ojos, porque todos sabían exactamente qué desencadenó el pánico. La junta, la amenaza, el imperio que Laia nunca pidió heredar. Y esto no había terminado, ni mucho menos. La oficina de la enfermera de la escuela estaba en silencio, excepto por el clic rítmico de una máquina nebulizadora. El suave silbido de la medicina llenó la pequeña habitación, mezclándose con las respiraciones temblorosas de una niña de 7 años aterrorizada. Caleb sostuvo a Laia en su regazo, meciéndola suavemente. Su respiración sibilante se había suavizado, pero cada pocos segundos ella se estremecía, un pequeño temblor de miedo persistente. Su mano le frotaba la espalda en círculos, constante, tranquilizador. «Estás bien, cariño», susurró en su cabello. «Papá está aquí». Vivian permaneció cerca de la puerta, agarrándose al marco como si lo necesitara para mantenerse erguida. Su respiración era superficial, casi silenciosa. Ver a Laia luchar era como ver a Grace de nuevo. Otro ser querido jadeando por aire a causa de un mundo demasiado pesado para ellos. Cuando Laia finalmente se sumió en un sueño medicado, la enfermera salió para darles privacidad. Vivian se acercó, sus tacones apenas haciendo ruido en el linóleo. Entró en pánico. Caleb murmuró sin levantar la vista. Sintió que algo andaba mal. La voz de Vivian se quebró. «Porque algo anda mal». Él no respondió. Simplemente siguió sosteniendo a Laia, sintiendo el pequeño ascenso y descenso de su pecho. Después de un largo silencio, Vivian bajó la voz. «Caleb, necesito mostrarte algo. Algo sobre Grace». Sus hombros se tensaron. «Ahora esta noche», susurró. «No puede esperar. La junta está escalando. Si Gregory se nos adelanta, perderemos el control de todo, incluso de la verdad». Caleb miró a Laia, luego a Vivian. Sus ojos estaban rojos alrededor de los bordes, pero firmes, decididos, asustados. La combinación hizo que su pecho se apretara. Él asintió. «Ok, después de que la lleve a casa». Horas más tarde, cuando Laia estaba segura en la cama y respirando más fácilmente, Caleb le ajustó la manta y le besó la frente. Ella no se movió. Él entró en la sala de estar donde Vivian esperaba. Ella estaba cerca de la ventana, observando las luces distantes de la ciudad brillar. Suaves resplandores detrás del cristal como secretos temblorosos por ser revelados. «¿Estás segura de que estás lista para esto?», preguntó ella. «No», respondió él honestamente, «pero hazlo de todos modos». Vivian dio una leve sonrisa triste. «Entonces ven conmigo».
Condujeron en silencio al archivo de investigación externo de Astrolin, un edificio de hormigón anodino sin señalización. Solo el zumbido de las unidades de aire acondicionado y el parpadeo de las farolas distantes servían de compañía. Dentro, todo olía a polvo, metal frío y el suave zumbido eléctrico de los servidores en almacenamiento profundo. Vivian lo guió por un pasillo estrecho, sus tacones marcando un ritmo lento y constante. Después de la reunión de la junta, revisé los registros de mi hermana, dijo en voz baja, y encontré algo, un antiguo código de referencia. Grace dejó un rastro que ninguno de nosotros notó. Se detuvo en una puerta cerrada. Un escáner biométrico emitió un pitido mientras ella apoyaba la palma de la mano. La puerta se abrió con un clic. Una pequeña habitación sin ventanas llena de hardware antiguo, terminales polvorientas y una única estación de trabajo esperaba como una cápsula del tiempo. El aire interior se sentía más viejo, más pesado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década. Un joven especialista en TI, Evan, estaba esperando. Parecía nervioso, tamborileando ligeramente los dedos contra el escritorio. Señora Lorne, dijo, logré reconstruir parte del archivo corrupto, pero es diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Caleb. Evan tragó saliva, encriptado con una clave biométrica de ADN de 2 personas. Necesita 2 coincidencias para abrirlo. Un pariente de primer grado de la doctora Grace Lorne y el ADN de su hijo. Caleb parpadeó. «Estás bromeando». Vivian negó con la cabeza. Grace planeó esto. Quería un mensaje. Su mensaje solo se abría si le quedaba familia dispuesta a trabajar juntos. Caleb sintió un escalofrío recorrerlo, como dedos invisibles rozando la parte posterior de su cuello. Así que ella sabía que esto podría pasar. Lo temía. Vivian susurró. Sabía que quizás nunca podría decir lo que necesitaba decir en persona. Evan los hizo un gesto para que se acercaran. Ejecutaré la secuencia ahora. Solo necesito los resultados de la prueba de ADN que ambos recibieron. Caleb le entregó la documentación sellada. Vivian le entregó la suya también. La habitación zumbó mientras el sistema escaneaba, verificaba, coincidía. Sonó un suave tintineo electrónico. Acceso concedido. La pantalla parpadeó. La estática siseó suavemente por los altavoces como un susurro en la oscuridad. Luego la imagen se agudizó en una ventana de video. Caleb sintió que se le iba el aliento. Vivian se cubrió la boca porque la mujer en la pantalla con una bata blanca de laboratorio, el cabello recogido, los ojos cansados pero decididos, era Grace, viva, hablando, mirando directamente a la cámara. Evan retrocedió. «Les daré privacidad». Se escabulló. La puerta se cerró con un suave golpe que resonó como un latido. El video se cargó por completo. Grace inhaló con dificultad. «Si mi hermana está viendo esto», comenzó, con la voz temblorosa de agotamiento, «significa que estás viva. Significa que no dejaste que te rompieran». Vivian se tambaleó más cerca de la pantalla, los ojos, labios llenos temblorosos. «¿Y si el hombre que amo está viendo?», Grace continuó. Caleb sintió que la habitación se inclinaba. Sus piernas casi cedieron. Su voz se suavizó, dulce de una manera que no había escuchado desde la noche anterior a su accidente. «Entonces no pude despedirme. Lo siento mucho». Caleb tragó un sonido crudo y doloroso que le raspó la garganta. Grace se presionó una mano en el pecho en el video. «Me fui porque ya no podía dejar que Astroline me controlara. Y no podía dejar que te destruyeran. Necesitaba protegerlos a ambos». Las rodillas de Vivian cedieron. Se sujetó al borde de la estación de trabajo. Los ojos de Grace brillaron en la grabación. «Si Laia está viva,
Si mi hija ve esto algún día, dile que mami la amó más que a nada. Caleb sintió su corazón romperse por segunda vez. Diferente, más profundo, más limpio, una angustia envuelta en comprensión. Grace continuó. Su voz se volvía más firme. Si este video se ha abierto, entonces la verdad necesita ser revelada. Mi investigación, mis advertencias, mis directivas legales. Todo está dentro de este archivo. Se inclinó cerca de la cámara. Pero deben trabajar juntos. Prométanme que no dejarán que conviertan mi vida en un campo de batalla. La pantalla parpadeó, congelada en el rostro de Grace. Ojos feroces, boca temblorosa y una media sonrisa que él recordaba. Caleb extendió la mano y tocó la pantalla con la punta de los dedos como si pudiera sentir su calidez a través del cristal frío. Vivian susurró, Grace, ¿por qué no viniste a mí? Su voz se rompió en pedazos. Los altavoces crepitaron con la última línea de la grabación, suave, casi rota. Por favor, arreglen esto. Y entonces la pantalla se oscureció. Un pitido silencioso y pulsante llenó la habitación. Caleb y Vivian se quedaron allí, mirando el monitor en blanco, sus corazones latiendo al mismo ritmo doloroso. La verdad finalmente estaba viva, y también las consecuencias. La habitación se sentía increíblemente pequeña después de que el video terminó. El silencio presionaba contra las paredes como un peso físico, denso, inmóvil, resonando con el fantasma de la voz de Grace. Caleb se quedó inmóvil, las yemas de los dedos aún apoyadas en la pantalla oscura, como si pudiera rebobinar el tiempo con solo tocar. La respiración de Vivian tembló detrás de él, desigual, silenciosa, como si estuviera tratando de no romperse frente a alguien en quien de repente confiaba más de lo que quería. Su susurro rompió el silencio. Ella lo sabía todo. Caleb tragó saliva con dificultad. Ella intentaba protegernos. Un suave zumbido mecánico llenó el espacio desde los servidores detrás de la pared. Sonó como un pulso, constante y vivo, mientras Caleb y Vivian estaban allí tratando de recomponerse. Vivian se secó los ojos, aunque las lágrimas seguían cayendo. Caleb, ella no solo huía hacia algo, hacia una vida que eligió, hacia ti. Su aliento tembló. Pasé 10 años pensando que nos había abandonado. Y todo este tiempo los estaba salvando a ambos de las personas que temía que la destruirían. La garganta de Caleb se apretó. No confiaba en su voz. Todavía no. Evan, el especialista en TI, se asomó cautelosamente a la habitación. Señora Lorne, lo siento, no quise interrumpir, pero hay más. Vivian parpadeó rápidamente, recuperando el control. ¿Más? Evan asintió, señalando un segundo monitor. El video no fue lo único que ella encriptó. Hay una carpeta, documentos legales, directivas, protocolos. Logré desencriptar la mayor parte usando la clave de ADN. Él presionó una tecla, sonó un suave timbre. Se abrió un nuevo conjunto de archivos con títulos claros e inconfundibles. Fideicomiso Fundación Laya. Términos de asignación de beneficiario de patentes. Borrador de implementación de emergencia de reforma ética de Astra. Si algo me pasa, la respiración de Caleb se detuvo. ¿Qué? ¿Qué es todo eso? Vivian dio un paso adelante, sus ojos escaneando rápidamente. Esto es más que un mensaje. Esto es un plan legal. Grace estaba tratando de proteger su investigación y a su hija de esta compañía. Evan asintió, y de cualquiera que pudiera hacer mal uso de su trabajo. Vivian hizo clic en el primer documento. Un contrato digital floreció en la pantalla.
La voz grabada de Grace flotó suavemente desde un altavoz, solo una nota de audio incrustada en el archivo. Si estás leyendo esto, significa que la compañía se negó a escuchar. Significa que la Junta tomó el camino del silencio. No puedo permitir que mi trabajo se convierta en un arma. Caleb sintió que su estómago se retorcía. Grace había sabido exactamente en qué podría convertirse Astrolane, en qué se había convertido. Los ojos de Vivian recorrieron el documento. Ella transfirió el control de sus patentes, su propiedad intelectual y sus porciones del fideicomiso Lorne a una fundación que lleva el nombre de Laia. Ella exhaló, casi tropezando. Ella hizo de su hija la única beneficiaria. Caleb parpadeó rápidamente, las manos temblando. «¿Mi hija?» Vivian asintió. Grace quería que cada céntimo, cada patente, cada punto de influencia que tenía se usara para el bien, para la reforma de seguridad, para la protección del paciente, no para el beneficio. Evan se aclaró la garganta suavemente y ella puso a un fideicomisario a cargo de gestionarlo. Vivian se congeló. ¿Quién? Evan hizo clic en el siguiente archivo. Un solo nombre apareció. Fideicomisaria Vivian Lorne. Vivian retrocedió un paso. No, ella no lo haría. Ella me odiaba al final. Se fue por mi culpa. Caleb se acercó, con voz baja. Ella no se fue por ti. Se fue por lo que te rodeaba. La garganta de Vivian trabajó mientras intentaba tragar su dolor. Ella confió en mí para arreglar esto. Caleb asintió. Y ella confió en ti para que nadie se llevara a Laia. Vivian se cubrió la boca con una mano, un suave sonido escapando, una inhalación rota que había estado conteniendo durante una década. Necesitamos seguir leyendo, susurró. Evan abrió la directiva final de Grace. Si algo me pasa, la voz grabada de Grace regresó, tranquila, firme, dolorosamente valiente. Al hombre que amo, lo siento. Quería librarte de la guerra que estaba librando. Quería que tuviéramos una vida sin miedo. Si no podía quedarme, necesitaba que supieras que fuiste mi elección todos los días. Caleb se presionó una mano contra los ojos como si pudiera evitar que el dolor se desbordara. Grace continuó, a mi hermana. Si estás viendo esto, lo sobreviviste. Siempre creí que podías, pero ahora te enfrentas a una elección. Permanecer en una máquina construida por nuestros padres o ayudar a reparar lo que rompimos. Si eliges el segundo camino, no lo caminarás sola. Caleb estará contigo. Y nuestra hija, sí, nuestra hija heredará un mundo moldeado por la bondad, no por el poder. La respiración de Vivian se entrecortó. Ella creyó en nosotros incluso antes de que nos conociéramos. La voz de Grace se volvió más suave, íntima. Y a mi hija, si eres lo suficientemente mayor para escuchar esto algún día, sabe que fuiste amada. Nunca fuiste un error, fuiste mi redención. La grabación terminó abruptamente. El silencio inundó la habitación de nuevo. Caleb cerró los ojos, respirando a través del temblor en su pecho. Ella sabía que esto pasaría. Cada parte, el peligro, la junta, el encubrimiento. Vivian asintió lentamente, la expresión tallada en una nueva resolución, y ella dejó la solución en nuestras manos. Evan se aclaró la garganta, cauteloso. Hay una cosa más. Abrió el último archivo, una declaración final de Grace escrita en lugar de hablada. Si Astrolane se niega a la reforma ética, la fundación debe retirar todos los activos, patentes e investigación inmediatamente. Vivian inhaló bruscamente. Eso destruiría la compañía. Exactamente, dijo Evan en voz baja. Ella construyó una salvaguarda.
Un suave zumbido los interrumpió. El teléfono de Vivian vibrando sobre la mesa de metal. Ella lo revisó. Su cara se puso blanca. El pecho de Caleb se apretó. ¿Ahora qué? Vivian tragó con dificultad. Gregory. Dice que archivos internos se han filtrado a los medios. Documentos de juicios, viejos informes de laboratorio, rumores sobre la desaparición de Grace. Están convocando una reunión de la Junta de Emergencia. Los ojos de Evan se abrieron de par en par. Esto va a explotar. Vivian miró a Caleb, la voz temblorosa pero decidida. Ya no tenemos opción. Sacaremos la verdad a la luz, toda ella. Caleb asintió lentamente, juntos. Un suave pitido resonó desde el servidor detrás de ellos. Constante, rítmico, como el latido del corazón de la verdad finalmente despertando. Se quedaron en el resplandor del legado de Grace, sabiendo que el siguiente paso podría destruir o salvar todo. Por la mañana la torre Astroline se sentía como el ojo de una tormenta. Demasiado brillante, demasiado tranquila, demasiado llena de movimiento justo debajo de la superficie. Drones de noticias flotaban fuera del cristal del vestíbulo, su débil zumbido mecánico mezclándose con el zumbido de conversaciones ansiosas que rebotaban en los suelos de mármol. Alguien susurró, ¿es cierto? Otro murmuró, Grace Lorne viva, un niño. Los titulares comenzaron a parpadear en los teléfonos como chispas que prenden hojas secas. Caleb apretó el inhalador de Laia mientras la llevaba entre la multitud. Ella apoyó la cabeza en su hombro, respirando ligeramente, aún recuperándose del episodio de ayer. El aire olía ligeramente a baterías de cámara, perfume y tensión. Vivian apareció por la línea de seguridad, flanqueada por dos guardias de confianza. Su voz, generalmente tranquila, sonaba tensa. Llevémosla arriba, lejos de esto. Condujeron a Caleb y Laia al ascensor privado. Las puertas se cerraron con un suave silbido, silenciando el caos exterior. Por un momento, el único sonido fue el suave jadeo de la respiración de Laia y el zumbido distante del ascensor subiendo. Vivian miró al frente, con la mandíbula apretada. La junta va a votar hoy. Caleb no preguntó qué votación. Él conocía su carrera, su poder, su último escudo contra Gregory y los demás. ¿Qué quieren?, murmuró. Removerme, dijo ella en voz baja. Enterrar el archivo de Grace. Reclamar la custodia en el mejor interés del legado Lorne. Caleb sintió que su estómago se retorcía. Sobre mi cadáver. Vivian no sonrió. Eso es lo que temo. La sala de juntas se sentía más fría hoy. Un largo panel de cristal ofrecía una vista panorámica de la ciudad, coches fluyendo como venas de luz, pero dentro el aire era rígido y cortante. Papeles crujían, bolígrafos hacían clic, trajes murmuraban como un trueno distante. Gregory estaba a la cabecera de la mesa. Postura, voz nítida, inquietantemente tranquila. Dada la filtración a los medios y las preocupaciones éticas, comenzaremos la votación sobre el liderazgo continuo de la CEO Vivian Lorne. Miró a Caleb con desprecio apenas disimulado. El señor Warren puede observar, su conexión con los recientes acontecimientos hace que su presencia sea relevante. Caleb se sentó cerca del fondo. Laia se acurrucó contra él, escuchando sus débiles respiraciones mientras él le frotaba círculos lentos en el hombro. Vivian se paró en el centro, sola, pero no pequeña. Un leve temblor se aferraba a las puntas de sus dedos, pero su voz se elevó, firme, clara, imposible de ignorar. Hablaré primero. Gregory frunció el ceño. Puede hacerlo, aunque no cambiará los hechos. Vivian se giró hacia la junta. Los hechos, dijo lentamente, son exactamente la razón por la que estoy aquí. Colocó una pequeña unidad en la mesa.
Este es el mensaje de Grace, su documentación, sus advertencias, su prueba. Una onda recorrió la habitación. Vivian respiró hondo. Ella no estaba inestable. No era rebelde. No huía de las obligaciones familiares. Protegía a los pacientes y exponía la verdad. La mandíbula de Gregory se apretó. Afirmaciones no verificadas. Vivian lo interrumpió. Verificadas por ADN, marcas de tiempo y metadatos archivados que esperabas que nadie encontrara jamás. Ella dejó eso en el aire. Caleb observó a los miembros de la junta moverse incómodos. Su pulcra confianza vaciló. Vivian continuó. Su voz se engrosó. Grace murió creyendo que nadie la escucharía. Me niego a que eso sea cierto. Gregory golpeó ligeramente la mesa con la palma de la mano. Su apego emocional está comprometiendo su juicio. Los ojos de Vivian se endurecieron. No, mi humanidad está corrigiendo el suyo. Un bajo murmullo se extendió por la sala de juntas como el viento entre la hierba seca. Caleb sintió que su pecho se hinchaba con algo feroz. Respeto, orgullo, dolor entrelazados. Vivian dio un paso adelante, con las palmas abiertas. Ustedes están decidiendo entre hacer lo correcto o proteger una imagen construida sobre el silencio y el miedo. Si me mantienen como CEO, reformaré Astroline, incluso si nos cuesta dinero. Si me destituyen, futuamanas. La fundación de Grace retirará las patentes que impulsan la mitad de esta compañía. Gregory se inclinó con voz. ¿Nos está amenazando? Le estoy diciendo la verdad, respondió ella. Grace se aseguró de ello. Un miembro de la junta de aspecto severo susurró a otro. Si ella se va, la fundación colapsa las divisiones de investigación. Alguien más murmuró. La prensa ya está al acecho. No podemos enterrar esto. Gregory intentó un último ángulo. Vivian está usando a un niño para controlar la narrativa. Caleb se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia él. No gritó, no tembló. Simplemente habló con la fuerza tranquila de un hombre que no tenía nada más que perder. Conocí a Grace en un restaurante. Comenzó. Su voz era suave, firme. Se sentó en un reservado agrietado, pidió una sopa que fingió que le gustaba, y me preguntó si la vida siempre tenía que ser ruidosa. Él sonrió débilmente. Ella quería cosas pequeñas, cosas reales, cosas que no se pueden medir en informes trimestrales. La habitación se quedó en silencio. Ella dio a luz en una cama de hospital de segunda mano. Criaba a Laia con cuentos antes de dormir y mantas heredadas. Ni una sola vez mencionó que era una Lorne. Miró alrededor de la mesa. Ella no quería tu dinero. No quería tu poder. Quería respirar. A su lado, Laia se movió suavemente, apoyando la cabeza en su pecho. Caleb bajó la voz. Si me la quitan, si convierten a mi hija en un símbolo corporativo, demostrarán exactamente por qué Grace huyó y por qué nunca regresó a casa. Silencio. Largo, pesado, cortando el aire. La compostura de Gregory se quebró por primera vez. Esto es irrelevante, Vivian interrumpió bruscamente. Lo es todo. El miembro de la junta más viejo, un hombre tranquilo que apenas había hablado en 3 años, se aclaró la garganta. Votemos. Las sillas se movieron, los bolígrafos rascaron, pequeñas fichas de metal tintinearon en la urna de votación. El corazón de Caleb latía con fuerza. Las pequeñas respiraciones de Laia calentaban su camisa. Vivian no se movió, no parpadeó, no respiró. Finalmente, la urna fue sellada. El jefe legal levantó la tarjeta de resultados, hizo una pausa y leyó, pero las palabras no llegaron a los oídos de Caleb, porque en ese mismo instante
Un golpe fuerte y desesperado sonó en la puerta de la sala de juntas. Un guardia de seguridad irrumpió. Señora Lorne, jadeó. Laia Warren, ella está teniendo problemas para respirar de nuevo. Caleb se congeló. Vivian palideció. Laia soltó un pequeño jadeo ahogado. Su pecho se apretó. Sus labios temblaron. Se aferró a la camisa de Caleb con sus diminutos dedos. Caleb se levantó de golpe, el pánico atravesándole el pecho. Bebé, oye, mírame. Solo respira. Sus respiraciones eran rápidas, sibilantes, superficiales. El inhalador se le resbaló de la mano temblorosa. Vivian lo agarró al instante, sacudiéndolo una vez, presionándolo en su palma. Caleb ahora lo intentó, pero Laia no podía coordinar su respiración. Su pánico se intensificó. Su pequeño cuerpo tembló. La habitación estalló en un caos controlado. Llamen a la enfermería, despejen el espacio, denle aire. Vivian le ahuecó la cara a Laia, susurrando, «Cariño, respira. Por favor, respira». Y justo cuando la enfermera entró, el jefe legal se inclinó hacia Vivian y le susurró el resultado de la votación. Ella se congeló. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Caleb levantó la vista, aterrorizado, desesperado. ¿Lo hicieron? Vivian se secó la lágrima rápidamente. Luego lo miró, no como CEO, sino como alguien que acababa de tomar una decisión más grande que su carrera. Caleb, dijo suavemente, con la voz temblorosa, lo que sea que hayan decidido, no hemos terminado. Ni hoy, ni nunca. La sala de emergencias estaba en silencio cuando el amanecer tocó las ventanas. Un suave pitido llenó el espacio como una nana, constante, tranquilizador, vivo. Laia dormía acurrucada de lado, su pecho subiendo lentamente ahora. Su respiración ya no era un campo de batalla. Caleb se sentó a su lado, los codos en las rodillas, las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se habían vuelto blancos horas antes. Exhaló temblorosamente, recostándose en su silla. Cada respiración que ella tomaba aflojaba algo dentro de él. Algo tan fuertemente anudado que no estaba seguro de que alguna vez se desharía. Vivian estaba cerca del pie de la cama, su abrigo todavía puesto, los zapatos todavía polvorientos de correr, el pelo suelto. No había salido de la habitación ni una sola vez. Cuando finalmente habló, su voz era suave. Caleb está estable. El médico dijo que el ataque fue provocado por el estrés. Solo necesita descansar. Él asintió, incapaz de confiar en su voz. Vivian dudó antes de sentarse a su lado. El vinilo chirrió suavemente debajo de ella, un pequeño sonido que de alguna manera se sentía estabilizador. Después de un largo silencio, Caleb susurró. ¿Lo hicieron? La votación. Vivian se miró las manos por un momento. Luego encontró sus ojos. Sí, se preparó él. Ya no soy la CEO de Astroline. Las palabras se asentaron lentamente como polvo después de una explosión. Ella continuó firme a pesar del peso en su voz, pero conservé algo mucho más importante. La Junta me aprobó como fideicomisaria de la Fundación Laia. Su fundación, la Fundación de Grace. Ella hizo una pausa. El juez reforzó su tutela. Nadie le quitará a Laia. Caleb dejó escapar un sonido entre alivio e incredulidad. Se presionó una mano temblorosa sobre los ojos. Gracias a Dios, Vivian. Gracias. No me debes las gracias. Yo soy quien le falló a Grace antes. No le fallaré a su hija. Su voz vaciló. O a ti. Laia se revolvió suavemente, murmurando algo, solo un débil susurro, pero Caleb se inclinó. Mamá, la palabra los atravesó a ambos.
Caleb extendió la mano y le acarició el cabello suavemente. Estoy aquí, bebé. Papá está aquí. Los ojos de Vivien se suavizaron. Ella te ama tan profundamente. Grace también, susurró. Vivien asintió, tragando con cuidado. Los protocolos de Grace se activaron esta mañana. El nuevo CEO firmó el paquete de reformas. La disculpa oficial se hará pública al mediodía. Las víctimas del antiguo juicio finalmente recibirán compensación. Y las salvaguardias para los pacientes, las que Grace imploró, se están volviendo obligatorias en todas las instalaciones de Astroline. Ella exhaló una respiración temblorosa. Ella ganó. Caleb, incluso después de todo, ella ganó. Más tarde esa tarde, el hospital dio de alta a Laia con nuevos inhaladores, un plan de atención y un equipo de especialistas organizado por Vivien. Salieron a una brisa suave, el aire fresco, pero no frío, llevando el débil aroma a principios de primavera. Vivien caminó a su lado manteniendo una distancia respetuosa, pero sus ojos nunca se apartaron de Laia por mucho tiempo. Caleb la miró. No tienes que venir con nosotros. Lo sé, dijo ella, pero quiero. Él asintió. Condujeron primero al pequeño cementerio en Maple Ridge. El viento susurraba a través de la hierba y las campanas de la capilla cercana sonaban suavemente, finas, melódicas, como promesas distantes. La tumba de Grace estaba debajo de un modesto roble. Caleb había colocado la piedra él mismo hace 3 años, simple y sin adornos. Se arrodilló lentamente, tomándose un momento antes de apoyar la mano en el frío granito. Vivien estaba un paso detrás de él, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres blancas. Caleb habló primero. Grace, encontramos tu mensaje. Escuchamos todo. Tenías razón sobre la compañía, pero te equivocaste en una cosa. Su voz se tensó. No necesitabas protegerme de amarte a todas vosotras. Se secó los ojos, riéndose por lo bajo de sí mismo. Laia se arrodilló a su lado, sus pequeños dedos trazando las letras talladas. Hola, mami. Estoy bien. Me asusté, pero papi y tía Vivien me ayudaron. Vivien inhaló bruscamente ante el cúmulo de lágrimas que se formaba. Caleb asintió suavemente hacia ella. Adelante. Vivien se arrodilló y colocó las flores frente a la piedra. Grace, no te vi. No a la verdadera tú. No escuché cuando más me necesitabas. Su voz se quebró, pero estoy escuchando ahora. Prometo que llevaré tu trabajo adelante y amaré a Laia con todo lo que me queda por dar. La brisa se levantó de nuevo, rozando sus mejillas como una mano suave. Por un momento, ninguno de ellos habló. No lo necesitaban. El dolor y la gratitud estaban uno al lado del otro, finalmente en paz. Pasaron semanas. La vida comenzó de nuevo, en silencio, naturalmente, suavemente. Una nueva clínica de salud comunitaria se abrió en el lado sur, financiada por la primera subvención de la Fundación Laia. Familias se alinearon fuera de las puertas de doble cristal, algunas sosteniendo niños, algunas sosteniendo formularios médicos, algunas sosteniendo esperanza que no habían sentido en años. El letrero sobre la entrada decía, Centro de Salud Comunitario Grace y Laia para aquellos que merecen algo mejor que el miedo. Dentro las paredes zumbaban con suaves purificadores de aire. El aroma a café fresco se mezclaba con el suave susurro de los historiales en papel y el bajo murmullo de las enfermeras saludando a los visitantes. Caleb estaba detrás del mostrador de recepción, registrando a un paciente, mientras Laia coloreaba tranquilamente en la esquina, dibujando 3 figuras tomadas de la mano bajo un letrero que decía hogar. Vivien entró sosteniendo una bandeja con 3 tazas humeantes. Una para la recepcionista, conserje, padre soltero superdotado, bromeó suavemente.
Caleb rió tomando la taza. Y una para la fideicomisaria que no sabe cómo dejar de trabajar. Y una, dijo, entregando la última taza a Laia, para la niña más valiente que conozco. Laia sonrió y abrazó a Vivian por la cintura. Tía Vivian, mira, te dibujé de nuevo. Vivian se arrodilló, mirando el dibujo, una pequeña familia bajo un cielo cálido. Se quedó mirando un momento, abrumada por la simple inocencia de ser incluida. Cuando levantó la vista, su voz era un susurro suave. Caleb, ella se está curando. Nosotros también, replicó. Sus ojos se encontraron, no como reemplazos de lo que se perdió, sino como dos personas que aprendían lentamente a sostener la alegría junto con la tristeza. La voz de Caleb bajó. No tenemos que apresurar nada. Vivian asintió. No, lo tomamos un día a la vez por ella, por Grace. Una calidez tranquila se asentó entre ellos, suave, constante, honesta, el tipo de calidez que Grace hubiera querido. A medida que la noche caía, la risa flotaba por la clínica, el sonido de niños esperando revisiones, el bajo murmullo de una conversación amigable, el chirrido de las sillas deslizándose mientras los voluntarios limpiaban. Caleb salió, observando la última luz del día pintar el cielo en suave oro. Una brisa trajo el tenue aroma a flores de primavera. Las puertas se abrieron detrás de él. Vivian se unió a él en la entrada, su hombro rozando el suyo ligeramente. Exhaló. ¿Sabes? Grace una vez me dijo que quería una vida donde pudiera despertarse cada mañana y realmente ayudar a alguien. Vivian sonrió. Lo consiguió, Caleb. A través de ti, a través de Laia, a través de esto. Él asintió, sintiendo que algo se relajaba dentro de él, un dolor convirtiéndose en gratitud. Todavía hay mucho que arreglar, murmuró. Entonces lo arreglaremos, dijo ella. Juntos. Detrás de ellos la risa de Laia resonó brillante, esperanzadora. Caleb cerró los ojos por un momento, escuchando, no el dolor, no el miedo, sino el sonido de una vida reconstruida lenta, honesta, bellamente. Una vida que Grace había soñado, una vida que finalmente estaban viviendo. Y ahí, queridos amigos, es donde nuestra historia nos deja esta noche, de pie en el tranquilo resplandor de una vida reconstruida, recordados de que incluso el dolor más pesado puede convertirse en la tierra para algo nuevo, algo más gentil, algo profundamente humano. Si esta historia te conmovió, espero que lleves su mensaje contigo. Que la familia es más que sangre, que la curación es lenta, pero siempre posible, y que a veces el coraje de empezar de nuevo es el mayor acto de amor que jamás haremos. Pero ahora quiero escuchar tu voz. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en el que la amabilidad cambió la vida de alguien? ¿Alguna vez has visto un solo acto de coraje cambiar el curso de una familia, una amistad, o quizás incluso tu propio camino? Si tienes un recuerdo así, por pequeño que sea, compártelo a continuación. Tu historia podría ser la que le dé esperanza a alguien más esta noche. Y ya que estamos, dime, ¿desde dónde escuchas? Me encanta ver a nuestra pequeña familia de narradores reunirse desde cada rincón del mundo. Florida, el Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Boston, California. Me asombra cada vez. Si esta historia te trajo consuelo, inspiración o incluso unos momentos de tranquila reflexión, te invito a suscribirte al canal. Es gratis. Ayuda a que el canal crezca y te asegura que nunca te pierdas un nuevo capítulo, un nuevo viaje o un nuevo recordatorio de que la compasión sigue importando. Gracias de verdad por dedicar tu precioso tiempo a esta historia. Tu presencia significa más de lo que sabes.
Hasta que nos volvamos a encontrar, que tu corazón sea gentil contigo. Que tu hogar sea cálido y que tus días estén llenos de un poquito más de esperanza. Buenas noches, amigos, y cuídense mucho.